Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Yo estoy sumamente contenta porque Dios ha sido bueno. A pesar de cualquier situación, Dios ha sido muy bueno. Hace un año exactamente estábamos en esta misma actividad que creo que se llamaba igual, y fue de 3 días. No sé si usted se recuerda de esa actividad que estuvimos miércoles, jueves, martes, miércoles y jueves, creo que fue. Mi esposo predicó y el último tema que él había preparado para esa actividad, el Señor se lo cambió en la noche. En la noche el último tema, el Señor se lo cambió en la noche. Pero él no me comentó a mí nada, no me dijo nada. Ya cuando estábamos aquí, que íbamos a escuchar la palabra, él empezó a decir que Dios le había cambiado el tema y que le había, totalmente se lo había cambiado el Señor. Entonces yo empecé a escucharlo y entre una de las cosas que él dijo es que dijo que el Señor va a hacer maravillas. De aquí a 3 días el Señor va a hacer maravillas. ¿Se recuerda usted esa palabra? Entonces cuando él dijo eso, a mí me cayó lo sentí aquí que era para mí, lo sentí en mi corazón que era para mí. Y usted ya se podrá imaginar, yo dije, ¿será que me voy a sacar la lotería? Pero ni siquiera compro. Dije yo, ¿será que voy a tener un carro nuevo? ¿O será que el Señor, siempre mi anhelo, hace unos años, hoy ya veo yo que no es como yo pienso? Hace unos años yo le decía, cambiémonos de casa, compremos una casa más nueva, una casa que esté cerca de la iglesia, cambiémonos de casa. Entonces él me decía, esperemos, decía. Entonces, y yo dije todavía en ese momento, ¿será que Dios sí nos va a dar una casa diferente, una casa nueva? Y usted sabe ya exactamente hace un año, a la semana de eso, yo fui al doctor y me dicen, usted tiene cáncer de páncreas. Y entonces yo dije, Señor, ¿y cuál es la maravilla que yo voy a ver? ¿Cuál es la maravilla? ¿Dónde está la maravilla? Ha sido un año, no le puedo decir que difícil, porque el Señor siempre me ha sostenido. Las primeras quimioterapias eran las más agresivas, eran las más difíciles, pero el Señor siempre ha estado conmigo. El doctor me dijo, te va a dar esto, te va a dar lo otro, te va a dar esto, pero el Señor siempre ha estado conmigo. Y ya tengo un año, ya pasé un año, gracias al Señor. El Señor, yo sé que Él es fiel. Y entre las maravillas que yo he visto es que he crecido, espiritualmente he crecido. He visto cómo mi familia ha crecido. Yo veo a un Palmorito diferente, veo a una Becky diferente, veo a Carlita diferente en su fe. Y entonces yo veo que el Señor sí está obrando y está mostrándome las maravillas que Él me quería mostrar, no las que yo quería ver, porque dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y nuestros caminos, dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero ese no es mi tema. Yo le quiero hablar ahora de la fe. Yo creo que he crecido en fe. El Señor sigue obrando, como el canto dice, dice que aunque yo no lo pueda ver, Él sigue obrando. Así que yo sé que Él va a seguir obrando. Amén. Yo quiero que abra su Biblia ahí en Hebreos 11:1. Cuando lo tenga, usted me dice amén. Amén. Esta es otra versión, usted la va a escuchar diferente a la suya. Esta es la versión viviente, se llama, y dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y en el verso 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo de lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fíjense que dice que el Señor hizo las cosas
Todas las cosas que nosotros vemos, usted ve el cielo, usted ve la luz, usted ve el mar, todas las cosas el Señor las hizo por el poder de su palabra. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Entonces, en un instante, Él decía las cosas y se hacían. Y todas esas cosas usted y yo no las hemos visto, pero las creemos por fe, porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios sumamente poderoso. Entonces, por el poder de sus palabras, las cosas se hicieron. Entonces, usted y yo lo creemos por fe. Lo creemos porque sabemos que Él es Dios todopoderoso y que Él tiene poder en su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Entonces Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces eso es tener fe. Pero fíjese que en el diccionario secular, fíjese lo que dice. Dice que fe es la creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o ha sido demostrado por la ciencia. Entonces la fe es algo que los científicos no lo pueden explicar. Con este proceso yo he leído mucho, he visto películas, he leído anécdotas de gente que ha sido sanada. Dice que una niña tenía un tumor en el cerebro y que de repente se le desapareció. Y que los médicos dicen que no saben cómo fue eso. No se explican cómo fue eso. Entonces, ¿por qué fue sanada la niña? Porque quizás sus padres, su alrededor, tenían fe y la niña fue sanada porque alguien tuvo fe. Entonces, ¿y cómo la ciencia cómo lo explica? No lo pueden explicar. La ciencia dice, a lo mejor quizás, no sé, quizás les hacen varios scan o les hacen algo más MRI, más exámenes para ver qué pasó, por qué, cómo se sanó la niña, qué le pasó, y la ciencia no sabe. Tenemos nosotros en la misión un testimonio de una hermana en Dallas que ella tenía un cáncer terminal y estuvo ingresada. A mí me cuentan las hermanas de Dallas que estuvo como 6, 8 meses ingresada en el hospital. Y hoy yo la veo en el Facebook, hermana, la hermana tiene su pelo largo, anda manejando, anda aquí para allá. Y los médicos no saben cómo se sanó. Los médicos no saben cómo salió de eso. Entonces, ¿por qué? Porque alguien tuvo fe. Porque alguien le creyó a Dios. ¿Usted le cree a Dios, hermano? Yo no sé por lo que usted está pasando, yo no sé, de algunos casos yo sé que necesitan sanidad, otros necesitan documentos en este país, otros necesitan la reunificación familiar, otros necesitan que el Señor obre en su familia. Cualquier cosa que usted está pasando, usted debe de creerle al Señor que Dios va a hacer algo por usted. Usted debe de decirle, Señor, yo quiero abrazar esa fe. Es bien fácil abrazar a alguien. Abraza al que tiene a la par, hermano, o póngale por lo menos la manita ahí. Bien fácil. Lo difícil es abrazar la fe. ¿Puede usted esta noche abrazar la fe? Abrace la fe. Póngase de pie. Vamos a hacer un ejercicio donde usted va a abrazar la fe. Porque como no sé, usted no lo ve, ni la va a sentir ahí. Pero si usted le cree a Dios esta noche, usted va a abrazar esa fe. Y lo que usted está pidiendo, lo que usted le está pidiendo al Señor, con todo su corazón, por lo que usted derrama su alma, por lo que usted llora en la noche, por lo que usted le dice al Señor, Señor, por favor, hazme este milagro. Señor, ayúdame en esto. Si usted tiene fe esta noche, usted puede salir hoy mismo, esta noche, con un milagro de fe en su vida. ¿Quiere abrazar la fe? Abrácela, dígale, yo tengo fe. En el nombre de Jesús, yo tengo fe. Yo tengo fe. Hermano, yo tengo fe que el Señor me va a sacar de esto a mí. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, derrama una unción de fe esta noche, Padre. Derrama una unción, Señor, en donde salgamos llenos de fe, Señor, en el Señor Jesucristo. Y que Él es poderoso, Señor, para hacer cualquier cosa imposible para nosotros, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a mi texto de desarrollo. Está en Hebreos 11:6. Amén. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, tenemos que buscar la fe. Amén. Dice, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Entonces, dice en Corintios, dice que muchos quedaron en el desierto porque no le agradaron a Dios. Y nosotros, si le queremos agradar a Dios, debemos de agarrar la fe, abrazar la fe, hacer la fe de nosotros. Aunque no entendamos lo que está pasando. Porque mire, muchas veces yo no le voy a decir que yo soy la más valiente. A mí la gente me dice, usted ha sido bien fuerte. Y yo cuando me dicen así, yo digo, no, es que no soy yo, es la fuerza que viene de Dios. A mí hasta los doctores me decían, yo te veo bien fuerte, yo te veo bien. Y yo, no, pero es que no soy yo, si yo no sé ni cómo estoy parada aquí, hermano. No sé ni cómo, mire, me pusieron la quimioterapia el martes. El miércoles me dio una fiebre de 104. Guille estuvo ahí, Guille sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Y era tan fuerte la fiebre y yo ayer ya estaba aquí en el servicio. Me dice, y las hermanas, y qué bonita se ve. Ha de ser un cumplido. Me dice, qué bien se ve. Pero yo sé que solo es la fuerza del Señor. No es porque yo sea fuerte, sino que el Señor es el que lo sostiene a uno. Todo esto es por la fe que uno tiene que depositar en el Señor. Y que aunque pase lo que pase, decir, no, yo creo en el Señor. Y aunque yo esté pasando un mal momento, una situación difícil, Dios tiene el control. Nunca pierde el control el Señor. No es como nosotros cuando usted anda buscando el control del televisor en su casa. ¿Y dónde está el control? ¿Y dónde está el control? Y lo busca debajo del sillón, lo busca en los almohadones del sillón. El Señor no es así. El Señor siempre tiene el control. Amén. Entonces, si le queremos agradar al Señor, debemos de abrazar esa fe. Amén. Pero yo le quiero hablar hoy lo que produce nuestra fe. A medida que nosotros vamos creciendo, algo tiene que producir la fe en nosotros. Y yo lo quiero llevar ahí en Santiago 1, versos 3 y 4. Amén. Amén, hermano. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dígale a su hermano que está a la par, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjese que dice que la prueba de nuestra fe debe de producir paciencia. Cuando uno está en un proceso difícil, lo que quiere es respuestas microondas, respuestas ya, respuestas, dame ya la respuesta, Señor, ya quiero, ya pasé orando 2 días, ya pasé orando 2 horas, pero dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová y Él, ¿cómo dice? Y Él escuchó la voz de mi clamor. Fíjese que la paciencia debe de ser una paciencia activa. Entonces, la fe va a producir paciencia, pero esa paciencia no es que usted se va a quedar, voy a esperar que el Señor conteste. Sí, cuando Él quiera contestar, porque Él tiene el control, entonces voy a esperar. Pero vamos a esperar, pero vamos a seguir clamando por lo que nosotros queremos. Entonces la fe dice que va a producir paciencia. Yo le traigo el ejemplo de José. Estudiando yo, dice que José, cuando sus hermanos lo vendieron, el tiempo que lo vendieron los hermanos hasta que José llegó donde el faraón, dicen los estudiosos que posiblemente pasaron 13 años.
Imagínense José, 13 años en un proceso en donde lo vendieron sus hermanitos. Lo vendieron sus hermanitos, fue a parar a casa de Potifar, lo acusan injustamente, lo acusan, va a parar a la cárcel, en la cárcel estuvo tiempo ahí en la cárcel, pero él esperó con paciencia, porque ¿sabe por qué? Porque también Dios ya a él le había dado sueños de lo que iba a pasar con él. Entonces él se aferró a sus sueños, él se aferró a lo que Dios ya le había dicho. Entonces él esperó con paciencia, José. No es fácil, hermano, pasar, ¿qué le digo yo? 2 meses enfermo. No es fácil es pasar 5 años enfermo. José pasó 13 años esperando que Dios hiciera algo por él. Y yo no creo que José se haya debilitado porque él estaba siempre agradándole a Dios, porque si no, hermano, Dios no le hubiera contestado, quizás si él no hubiera tenido esa paciencia. Pero Dios estaba con él y él pudo crecer también en la fe y en su paciencia, esperando la respuesta de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de estar esperando en Dios algo, pero si usted trabaja en su fe, si usted sigue trabajando en esa fe, dice que la fe, aunque sea como un granito de mostaza, eso va a crecer. Pero si usted sigue trabajando en eso, el Señor le va a dar paciencia. Y cuando usted esté, cuando su paciencia ya esté, dice el texto que leímos, que cuando la paciencia, dice que la obra es completa y dice para que seáis perfectos y cabales. Entonces nosotros vamos a llegar en un momento en que el Señor va a ver que dimos la talla de la paciencia y nos va a recompensar por eso, y nos va a ayudar porque nosotros tuvimos la paciencia. No en balde el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Entonces esto requiere paciencia. No es que Dios se haya olvidado, no es que Dios esté dormido, no es que Dios, no, Él está esperando trabajar también con nuestra paciencia. Pero usted sea constante en su oración. Usted siga orándole al Señor. Usted no deje de clamarle al Señor. Usted siga orando, siga clamando, siga buscando al Señor. No seamos como, no, hoy no voy a ir al culto porque de todos modos el Señor no me contesta. No, usted siga buscando al Señor. Usted siga leyendo la palabra. Usted siga buscándolo con todo su corazón porque a su tiempo Él va a obrar. Pero Él está trabajando también con su paciencia. Amén. También, ¿qué otra cosa produce la fe? Fíjese que la fe produce también obediencia. Y vamos a leer allí en Hebreos 11:7. ¿Lo tiene, hermano? Dice, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense que a Noé se le dio una tarea no fácil, difícil porque dice que fue advertido de cosas que nunca se habían visto. Imagínense que Dios le dice que haga un arca, que la prepare, le da las medidas, le da todo, le da todas las instrucciones. Imagínense, Noé no hubiera obedecido. Hubiera dicho, que va a llover. ¿Y qué llover? Como nunca había llovido, me imagino que ni la palabra quizás sabían qué quería decir. Y quizás ni diccionario tenían, yo qué sé, pero que va a llover, Noé. ¿Va a llover? Y llega Noé donde toda la gente va a llover. Y la gente, ¿qué? ¿Que va a llover? Sí, va a llover. ¿Y qué va a llover? Agua del cielo. Imagínense, pareciera de locos. ¿Quién
Nadie le creyó. Gracias a Dios que su familia sí le creyó. Pero imagínense que Noé va a llover y le dan las medidas y Noé tenía que ir a buscar la madera, tenía que ir a hacer tantas cosas, tanto trabajo que Dios le dio. Pero él no desistió y fue obediente a las instrucciones que Dios le dio. Fue tan obediente que no dijo, ay, muy grande el arca que el Señor me dio, y yo la voy a hacer un poquito más chiquita porque me va a llevar mucho tiempo. Imagínense, hubiera dicho eso Noé. No le hubiera cabido la jirafa, no le hubiera cabido el elefante. Si él hubiera dicho, no voy a hacer las instrucciones, voy a hacer otras cosas. Pero él dice que obedeció. Entonces la fe tiene que producir obediencia en nosotros. Otro ejemplo tenemos con Josué. Imagínense, a Josué se le da una tarea de, vaya Josué, vas a dar una vuelta diaria por 6 días. Y Josué, una vuelta. Sí. Y el séptimo, 7 vueltas. Y en silencio, nadie hablando. Imagínense, y las murallas enormes, y ellos sabían que adentro habían hombres guerreros, un gran ejército, y él, imagínense, solo con dar una vuelta y se regresaban y ya iban y todos ya iban a sus campamentos. Pero si Josué no hubiera seguido las indicaciones, no hubiera podido derribar los muros de Jericó. ¿Usted quiere derrumbar sus muros, hermano? ¿Quiere usted derrumbar sus muros? Entonces, la fe que Dios nos va a dar nos debe de producir obediencia. Cuando se le dé una instrucción, hermano, a través de la palabra, usted obedézcala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchos consejos se nos dan aquí. Muchos consejos. Pero ¿cuántos de esos consejos nosotros seguimos? ¿Cuántos Imagínense que somos una iglesia un poco más grande de lo que está aquí. Pero ¿cuántos siguieron las instrucciones? No todos seguimos la instrucción. Y siempre tenemos una excusa. Pero nosotros debemos de obedecer las instrucciones. Si queremos que nuestra fe crezca, y cuando nuestra fe crece, nosotros obedecemos las instrucciones que se nos dan a través de la palabra, que nos dan nuestras autoridades espirituales. Nosotros seguimos las instrucciones. Entonces la fe también produce obediencia. La fe tiene que producir obediencia en nosotros. Amén. Pero ¿qué otra cosa produce la fe en nosotros? ¿O qué debe de producir la fe en nosotros? Vámonos también ahí en Hebreos 11, 24 y 25. Amén. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjense que la fe también produce santidad. Como estamos creciendo en fe, el Señor está probando nuestra fe. El Señor ya nos dio paciencia, el Señor ahora ya nos dio la forma de obedecer o el querer obedecer, pero también el Señor quiere producir santidad en nosotros. Dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y dejó, dice, los deleites que le ofrecía Egipto, él los dejó por buscar la fe, para crecer en fe. Entonces fíjense que cuando uno está en un proceso, deberíamos de buscar, de dejar lo que nos separa de Dios. Deberíamos de dejar todo lo que nos separa de Dios y buscar la santidad en el Señor, para que Él siga obrando en nosotros, para que la obra que Él comenzó en nosotros siga y que la termine el Señor. Pero fíjense que lastimosamente cuando mucha gente aún
pueblo de Dios, cuando hay una prueba, lo que hacen es detenerse. Lo que hacen es, dice, ay, si esto me pasa porque empecé a ir a la iglesia, mejor ya no voy a la iglesia. Si esto me pasa porque yo hoy que voy a los cultos de oración, me está pasando eso, entonces mejor ya no busco al Señor. Porque mucha gente se detiene. Dicen que la gente, mucha gente me ha dicho a mí que cuando la gente tiene cáncer se deprime. Me dice, gracias a Dios que usted no se ha deprimido. No, ¿y por qué me voy a deprimir si el Señor de los cielos está conmigo? Entonces yo lo que voy a hacer es buscarlo más a Él. Porque mire, hermano, ahorita yo dependo totalmente de Dios. Totalmente de Dios. No hay un médico que me pueda decir, te voy a hacer este tratamiento y ya no vas a tener nada, y ya nunca te va a volver nada. No hay eso. No hay eso. No hay que me digan, esta quimioterapia que te vamos a poner, esta sí te va a curar. No hay eso, hermano. Estoy dependiendo totalmente de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar la santidad. Buscar al Señor con todo mi corazón. Nunca lo había buscado tanto como este último año, se lo confieso. Nunca lo había buscado tanto. Yo he sido cristiana desde chiquita. A mí mi mamá me llevaba desde chiquita a la iglesia. Pero fíjense que cuando uno está en un proceso, uno se da cuenta que lo que hizo en el pasado no es nada. Que no es nada, que dependemos tanto de la mano de Dios. Somos tan frágiles, hermano. Somos tan frágiles y dependemos tanto de la mano de Dios que no esperemos que venga un proceso tan difícil para buscarlo. No esperemos que venga o que le den una mala noticia a usted para que usted busque al Señor. No es necesario eso. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Hoy es el tiempo que usted le diga al Señor, yo te quiero buscar con todo mi corazón. Antes que vengan los malos, lo malo, lo que uno no quiere que venga, antes que venga todo eso, mejor busquemos la santidad hoy en el Señor. Amén. Fíjense que dice que Moisés dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. También tenemos a Daniel. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ya sabe usted la historia de Daniel, lo llevaron cautivo a Babilonia, le pusieron todo el manjar del rey, que pudiera comer todo lo que estaba de ahí. Todo podía comer él. Pero él dice que rehusó eso y dijo, no, yo no quiero eso. Yo no quiero contaminarme con la comida del rey. A saber cuántos ídolos vio él que había sido ofrecida esa comida. A saber qué vio Daniel y dijo, no, yo no me puedo contaminar con eso. Entonces, él buscó la santidad. Entonces, nosotros debemos buscar la santidad. ¿Cuántos quieren buscar la santidad? ¿Cuántos quieren buscar la santidad conmigo? ¿Cuántos quieren buscar la santidad conmigo? Gloria a Dios. Entonces, vamos viendo que la fe produce, le dije al principio, paciencia, obediencia, santidad. Y vamos a ver otro punto más. Dice que ahí también en Hebreos 11:9, este es uno de los que más me gusta. Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjese que otra cosa que produce la fe es un traslado de promesa a nuestros hijos. Cuando nuestra fe está siendo probada, cuando nosotros estamos creciendo en fe, esas promesas que Dios nos ha dado a nosotros, debemos de trasladarlas a nuestros hijos. Es bien importante que usted traiga a su niño a la casa de Dios y que lo deje ir a la clase. Es bien importante, pero es bien importante que usted le hable en su casa y que usted le enseñe los fundamentos bíblicos a nuestros hijos, las promesas de Dios. Fíjese que dice que Abraham se la trasladó a Isaac, Isaac se la trasladó a Jacob y Jacob se la trasladó a sus hijos. Entonces las promesas deben de trasladarse. ¿Cuántos de sus hijos
creen en el Señor así de verdad, de corazón. Porque, mire, a veces yo me acuerdo que cuando mi mamá nos llevaba, yo le digo que mi mamá nos llevaba desde pequeñitos a la iglesia. A veces nos íbamos a dormir debajo de las bancas, a veces no queríamos ir. Ay, yo no quiero ir, ya cuando está uno entrando en la edad de 12, 13 años, ya no queríamos ir. Mi mamá nos llevaba y nos decía, no, vamos a la iglesia. Pero yo no quería ir, no, es que no le estoy preguntando, vamos a la iglesia. Yo no le estoy preguntando, así nos decía mi mamá, no, yo no le estoy preguntando, vamos a la iglesia. Y ella siempre estaba pendiente. Entonces, nosotros debemos de trasladar las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, a nuestros hijos. Pero usted a veces le pregunta a la mamá y su niña se quedó, ¿y por qué es que no quiere venir? Ay, entonces, ¿quién manda? ¿Quién manda en la casa? Yo me acuerdo que mi esposo siempre decía, y esto se lo oímos al hermano Isauro, que también, y el hermano Isauro lo trasladó y decía, mientras vivan en mi casa, mis hijos van a hacer lo que yo digo. Si digo que vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. Y decía el hermano Isauro, cuando alguien llegue a visitarlo y llegue a visitarlo ahora del culto, dígale, vamos a ir a la iglesia porque yo tengo culto. Aunque la visita no sea cristiana, usted llévesela a la iglesia porque usted tiene que estar en la iglesia. Entonces, nosotros debemos trasladar esas cosas a nuestros hijos. Es decir, vamos a la iglesia. Vámonos para la iglesia, vámonos a la casa de Dios. Y cuando lo traiga, hermano, no deje que se le duerma aquí. Dele un codazo allí donde se le está durmiendo. Y mire, un día de estos que vino un hermano predicador, yo le pregunté, ¿y cómo vio, hermano? ¿Cómo vio al pueblo? Pues yo vi una niña bien dormida, me dijo. De veras, ay, que de los chiquitos, no, ya estaba grande, estaba en medio de la mamá y el papá, me dijo. Y ay, qué pena, de verdad, hermanos. Ay, sí, así son los muchachos, hermanos. Sí. No, hermano, no deja que eso pase. Usted quiere trasladar las promesas de Dios, dígale cuán importante es venir a la casa de Dios y a lo que viene a la casa de Dios. ¿Sabe cuántos años se cree que tenía Samuelito cuando lo fueron a dejar al templo? Dice que cuando fue destetado, cuando le quitaron el pecho, tenía de 2 a 3 años, fueron a dejar a Samuelito a la casa de Dios. Y ese niño no dice ahí que hizo berrinche, no dice que hizo esto, no, ahí se quedó. Entonces nosotros, hermano, cuando traiga a su hijo, dígale, vamos a la casa de Dios. Si usted se duerme en el carro, cuando nos bajemos, póngame atención, hermano. Es una instrucción que nosotros hicimos. Yo se lo estoy recomendando porque nosotros lo hicimos. Le decíamos, nosotros, mi esposo pastoreaba, nosotros vivíamos en San Salvador y él pastoreaba en San Vicente. Y cuando nosotros íbamos a San Vicente, el camino era como, hoy las carreteras están mejor, en ese tiempo eran como de 3 horas, 2 horas, y se dormían en el carro. Se dormían, entonces, pero les dije, cuando lleguemos a la iglesia, se va a despertar y se va a ir va a ir a la clase. Entonces, el Balmorito tenía 2 años y se despertaba el Balmorito y vaya Balmorito, vaya. Y yo no los andaba cargando, hermano. No lo andaba, no que venga a mí, no, vaya Balmorito, levántese. Yo tengo una cuñada que le daba risa a ella porque me dice, ¿cómo vestías a Balmorito? Porque yo le ponía pantalones como los del papá formales y le ponía camisa formal. Entonces, y así lo ibas a la iglesia, sí, que va para la casa de Dios. Entonces, vaya, levántese. Y ya Balmorito se iba a la primera silla, a la primera banca, y se sentaba ahí para ver al de la batería, cómo tocaba. Y era empezando el culto, Balmorito empezaba a tocar la batería invisible que él tenía ahí. Y hacía todos los ruidos con la boca. Y todos los ruidos hacía el Balmorito. Pero nunca los dejamos que se durmiera en el templo. Imagínense el hijo del pastor durmiéndose. ¿Qué hubieran dicho? El hijo del pastor durmiéndose. Entonces, usted traslade las promesas, hermano. Dígale a su hijo, vamos a ir a la casa de Dios, vamos a ir a adorar a Dios, va a ir a escuchar la clase.
y las promesas que usted haya leído en la palabra, que sienta que usted las puede trasladar a sus hijos, hágalo, hermano. Háblele a su hijo de la palabra de Dios, dígale, cuéntele historias. Un hermano me contó que para dormir a su niña, un hermano de aquí, que para que la niña duerma, dice que le cuenta las historias de la Biblia. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Decirle, vaya, no le lea otro cuento, hermano, no le lea cuentos, léale la palabra de Dios y dígale, mire, aquí dice la Biblia esto y esto y esto, y esto pasó. Eso es trasladar las promesas de fe que nosotros tenemos a nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, esa es una de las que yo le digo que más me gusta, porque es una forma en que nosotros trasladamos la fe. Dice que en el tiempo de creo que fue de los jueces a los reyes, fue que dice que ya nadie sabía de Dios. Ya nadie sabía, ya el pueblo de Israel ya no trasladaba las leyes de Dios, ya no hablaban de Dios. Entonces hubo un tiempo en que ya los niños ya no sabían nada de Dios, porque ya nadie les hablaba. Entonces nosotros debemos de hablarle a nuestros hijos. Oí también una predicación que dice que el éxito de un creyente es de que su tercera generación sepa de Dios. O sea que no mis hijos, sino que los nietos también. Entonces, el éxito de un cristiano es que su nieto vaya también a la iglesia y que esté ahí en la iglesia, activo en la iglesia, buscando al Señor. Ese es el éxito de un cristiano. Que no haya sido trasladado solamente al hijo, sino que a la otra generación también. Entonces, fíjese que eso fue lo que hizo Abraham. Dice que le habló a Isaac y Isaac se la trasladó a Jacob. Amén. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Lo que produce la fe, que trasladamos las promesas a nuestros hijos. Y también otra cosa que produce la fe es que produce fuerza al débil. Produce fuerza al débil. Amén. Leamos ahí en Hebreos 11:34. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si nosotros tenemos fe, hermano, en el Señor, vamos, en el momento de la debilidad, nos vamos a sentir fuertes. Como le decía yo al principio, a mí los doctores me han dicho, pero hay un doctor que se sorprendía cada vez que yo iba donde él, o cada vez que voy donde él todavía, y me dice, estas quimios que te voy a poner ahorita son diferentes, pero son fuertes, me dijo. Pero ya me demostraste que sos fuerte, me dice. Y yo, no, es que no soy yo, es el Señor, es el único que lo sostiene a uno. Entonces, la fe produce fuerza. Cuando estás débil, Dios te puede llenar de fuerza. Como la del búfalo, dice. Entonces, Dios es el único que te puede dar la fuerza que necesitas. Es el único que te va a ayudar y te va a levantar. Es el único. Amén. Dice que apagaron fuegos impetuosos. Imagínese, usted sabe que Hebreos 11 habla de hombres de fe. Y dice que ellos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Dice que se hicieron fuertes en batalla. Imagínense que quizás ellos, algunos ni siquiera eran guerreros, pero dice que tomaron fuerzas en batalla. Es porque el Señor te llena de fuerza. Porque el Señor te llena de fuerza. Él es el único que te puede llenar de fuerza. Entonces nosotros necesitamos creerle a Dios y crecer en esa fe en Dios y decirle, Señor, yo quiero creerte, yo personalmente, yo le digo al Señor todas las noches, Señor, no dejes que me falte la fe. No dejes que la fe en ti se debilite. Yo quiero estar fuerte en mi fe, porque no quiero desagradarlos. Y fíjese que yo traigo un texto en Efesios 6:16 que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese que dice que el escudo de fe lo aprendimos yo no lo había visto, lo aprendí en el retiro de damas, que la hermana Erika nos dijo de que el escudo del que habla de la armadura, dice que no es un escudo, dijo ella, no es un escudo como el del hombre Capitán América, que es redondito, dijo, y que se tapa así, dijo, no, el escudo que ocupaban en ese tiempo, dice que era del cuerpo entero, era un escudo que lo cubría todo, desde aquí hasta abajo. Entonces, y por eso dice que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Entonces, imagínense que esa fe debe de ser que nosotros debemos de estarnos protegiendo de los dardos del enemigo, porque los dardos del enemigo son la duda y son el temor. No le voy a decir que no he tenido temor, sí he tenido temor. Muchas veces, últimamente yo he estado trabajando en eso mucho. Le dije, Señor, yo quiero echar fuera el temor, quiero echar fuera la duda, quiero echar fuera todo eso que me está estorbando, porque yo te quiero creer a ti. Entonces yo he decidido tomar el escudo de la fe y defenderme con el escudo de la fe y poner el escudo de la fe y ponerlo delante del enemigo, porque el enemigo tira dardos fuertes. Me acuerdo un día, no sé si les conté, un día estaba acostada y vino el diablo y me empezó a decir, te vas a morir, ya no vas a ver a tus hijos, te vas a morir, me decía. Iván Murito estaba trabajando en la computadora con mi esposo en el comedor y yo estaba en el cuarto. Pero ellos estaban trabajando en la computadora y estaban editando un pedacito de las predicaciones que mi esposo da. Entonces Valmorito lo retrocedía, lo adelantaba, porque como lo está editando, entonces, y lo que decía mi esposo en ese pedacito decía, porque el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Y Valmorito lo volvía a retroceder y volvía a decir, porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y por otro lado, el diablo me decía, no te vas a morir, ya no vas a ver a tu esposo, ya no vas a ver a tus hijos. Y por el otro lado, Valmorito con su retrocediendo ahí su cosa, porque el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y depende de lo que nosotros hagamos en ese momento. Yo en ese momento yo dije, no, yo decido no oírle al diablo. Yo decido poner un alto a los dardos del enemigo y decirle, no, yo voy a sacar el escudo de la fe y yo le voy a decir que el Señor ha venido para darme vida y vida en abundancia. Entonces, lo importante de la fe es que usted tiene que abrazarla. Por eso yo le decía al principio, abrace la fe, hágala suya, viva con la fe. Donde quiera que esté usted, si alguien le dice cualquier cosa, usted cancélelo inmediatamente. Porque mira, hay gente que le dice cosas a uno que no sé si quizás es por animarlo, pero no saben cómo animarlo. O sea, no sé, a veces hay cosas que uno no debería de decirlas. Por ejemplo, me dice, viene y se murió José y de cáncer de páncreas. Y yo, ya lo oí en las noticias, ya está aquí, tienen las noticias, ya. ¿Por qué decirme eso? ¿Por qué? O sea, entonces, a esas cosas usted y yo no debemos de hacerle caso. Si alguien le viene y le dice, mire, pero si usted está esperando papeles de inmigración, pero mire qué difícil se ha puesto Trump. Usted, dígale, no, pero más grande es Dios, más poderoso es el Dios que yo tengo. Y Él puede abrir puertas donde nadie va a abrir puertas. Porque Dios es un Dios poderoso. Entonces, lo importante es que abracemos la fe. Lo importante es que usted diga al Señor, si aunque mi fe sea chiquitita, ayúdame para que esa fe chiquitita yo la haga mía y que la haga crecer en mis manos y que la haga crecer y que sepa que tú estás conmigo. Entonces la fe no es algo que usted, sí, la fe, no, es algo bien importante. Nosotros vivimos por fe.
Todo lo dice, no es por vista, es por fe. Y en todo lo que nosotros hagamos, tiene que estar la fe. En todo lo que hagamos, allí tiene que haber fe. Amén. Yo quiero que usted se ponga esta noche de pie. Y si usted quiere hacer un acto de fe, usted quiere pasar adelante y exponer su caso delante del Señor aquí esta noche. Yo no sé lo que usted necesita, Dios lo sabe. A veces las personas que predican no necesitamos saber lo que usted necesita. El que necesita saberlo es el de allá arriba, el Dios Todopoderoso. Si usted necesita algo de Dios y hoy usted le puede decir: Señor, con este poquito de fe que yo tengo hoy, yo quiero venir delante de ti y decirte que te creo, Señor. Que te creo, Señor, y yo quiero creer a esa palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer mía, Señor, esas promesas tuyas, Padre, que para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor, y tú puedes quitar la montaña que está frente a mí, Señor. Tú puedes derribar al gigante que se ha levantado en contra mía, en contra de mi casa. Tú puedes derribarlo, Señor, porque eres tú más grande que ese gigante, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, abrace esa fe y dígale: Señor, yo te creo. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo que tú puedes hacer cualquier cosa por mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te creo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, trabaja con mi fe, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Ahora pongamos en práctica ir a su presencia, abrazar la fe y decirle: Señor, yo creo que tú tienes poder. Si hay alguna duda, dile a toda duda que salga de tu mente y de tu corazón, y dale únicamente cabida a la fe en Dios. Dale únicamente cabida a la fe en Cristo. La fe que puede traer un milagro que viene del Señor. En el nombre de Jesús. Ahí en la silla, levante sus manos y dígale: Señor, aquí está, yo creo. Creo en tu palabra, creo en tu espíritu. Creo en tu presencia. No importa la prueba o la circunstancia que estés viviendo, que estés pasando, Dios tiene poder. Dios puede obrar. Dios puede actuar con su poder. Oh, en el nombre de Jesús, créele a Dios más que a las circunstancias. Créele a Dios más que la prueba. Créale a Dios más que lo que te dice el mundo. Créele a Dios más que lo que dice el enemigo. Oh, en el nombre de Jesús.